Hola gente de YouTube, soy Helchiro y en este video traigo una nueva reseña a un libro que leí hace poco. Más específicamente se trata de La Vieja Guardia y no es la película de Netflix, sino el libro escrito por John Scalzi. Esta novela es la primera de una saga de ciencia ficción que en total cuenta con 6 libros, aunque si uno revisa páginas como Goodreads descubre que luego hay muchos relatos entre medias de cada libro y terminan siendo más, pero en esencia son 6 libros principales. La cosa con esta saga es que, según tengo entendido, y digo esto porque yo solo he leído el primero, los libros son autoconclusivos, es decir, que en cada novela los protagonistas y personajes son diferentes y la historia no se relaciona tanto con el anterior. Supongo que habrá algunas pinceladas, alguna que otra curiosidad, pero no es una historia continua. Esto por supuesto no es algo que sea nuevo, hay muchas sagas que lo hacen, pero cuando a finales del año pasado un amigo me recomendó la saga, lo que realmente me inclinó a leerla fue que me dijera esto, ya que no estaba en aquel entonces como para iniciar una serie súper pesada de ciencia ficción a la que tuviera que dedicarle semanas para terminarla. Y bueno, pude acabar de leer el primer libro en la última semana del 2020, por lo cual este libro se ha convertido oficialmente en el último que leí en toda la década de los 2010. Pero bueno, supongo que antes hay que contar un poco sobre la saga, o más bien el argumento de este primer libro y un poco sobre el autor. Primero que nada me gustaría contar quién es el escritor, porque se trata de un sujeto al que la verdad yo no conocía hasta que me recomendaron su libro. John Scalzi, según Wikipedia, es un hombre que ganó fama por un blog que tiene, llamado Wherever, donde ha publicado todos los días, sin falta, desde el año 1998. En su blog habla casi de cualquier cosa, y en 2008 ganó el premio Hugo a Mejor Escritor de Ciencia Ficción. Pero bueno, sinceramente que lo que más me importa a mí es que es el creador de esta saga de ciencia ficción, llamada en inglés Old Man's War. Disculpas por mi inglés, estudié en Harvard y sé que mi pronunciación es de un nivel altísimo para ustedes. En español la saga es conocida por algunos como La Vieja Guardia y por otros como Fuerza de Defensas Coloniales. Tengo que admitirlo, no sé cuál es el nombre oficial, yo supongo que es el segundo. El caso es que la saga comenzó a publicarse en 2005 con este primer libro que nos ocupa y terminó 10 años después, en 2015, con El fin de todas las cosas. Se trata, como digo, de una saga de ciencia ficción con guerras en el espacio, donde la humanidad ha avanzado tanto como para colonizar otros planetas, pero en su afán de expandirse se ha encontrado con otras razas que buscan hacerse con dichos planetas, por lo cual se necesitan soldados que combatan a esas razas, y aquí es donde entra lo interesante de la saga. El argumento del libro se centra en John Perry, un anciano de 75 años que decide enrolarse en el ejército de las fuerzas coloniales para luchar contra los alienígenas en el espacio. Sep, como escucharon, dije un anciano de 75 años. Y es que en el mundo de esta saga las personas pueden vivir su vida con total normalidad y llegadas a una cierta edad pueden pasar a formar parte del ejército que lucha en el espacio. Se supone que se enrolan alrededor de los 60 y aún así tienen que pasar varios años más en la Tierra, y si logran vivir esos años más, entonces ya se pueden unir al ejército propiamente dicho. Esto no significa ni que sea obligatorio, ni que las guerras en la Tierra hayan dejado de existir. De hecho, para los conflictos bélicos terrestres se siguen reclutando a gente joven, pero para las guerras espaciales se recluta a hombres y mujeres ancianos. La cosa es que una vez enlistados, usando una tecnología súper avanzada y que solo conocen ellos, los del ejército crean un cuerpo mejorado para los ancianos, una versión de lo que ellos fueron cuando jóvenes, pero mejorada en todos los aspectos, y es básicamente por eso que eligen ancianos. Quiero aclarar que esto no es un gran spoiler, pues en la misma sinopsis del libro ya lo mencionan, así que no se enojen conmigo. Se trata de una novela corta de cerca de 300 páginas, creo que ni siquiera llega a esas, y se lee realmente rápido. Se basa en una premisa hasta cierto punto original y atrayente, pues la idea de tener a viejos peleando contra extraterrestres, lo cierto es que me parece muy interesante. En mi opinión hubiera sido mejor dejarlos viejos, pero entiendo que eso sería jodidamente más difícil de explicar con lógicas y que comprendo por qué el autor quiso volverlos jóvenes, o tal vez por su mente ni siquiera pasó que quedaran como viejos. Pero cuando yo empecé a leer el libro realmente tenía las esperanzas de que se quedaran como viejos. Tengo que admitirlo, hubiera sido genial ver a viejos peleando contra extraterrestres. Qué lástima. El estilo de escritura del autor me sorprendió gratamente, pues cuando me adentro a leer un escritor por primera vez siempre tengo el miedo de que sean muy cansinos con las explicaciones que dan, sobre todo en ciencia ficción donde algunos tienden a volverse loco con las matemáticas. Pero debo decir que, aunque obviamente hay un poco de eso,
Lo cierto es que la escritura del autor es muy ágil y directa. No se anda por las ramas ni se enrolla demasiado en temas científicos, se toma el tiempo justo para explicar cómo funciona el mundo que ha creado en su libro, pero no se deja llevar por ese defecto que muchas veces tienen los escritores de sobreexplicar las cosas, lo cual a veces les da el encanto para tener muchos fans, pero en otros casos solo hacen que la gente no quiera volver a leerlos. Leer La vieja guardia es una experiencia que en muchos sentidos me recordó más a ver una película, ya que está escrito de esa manera, directa y muy palomitera. Siempre está pasando algo, los momentos de descanso entre una escena de acción y otra son muy pocas, y cuando los hay, siempre están diciendo cosas interesantes. La primera parte del libro no tiene demasiada acción, se centra más en explicar qué clase de historia estamos por leer y en presentar a los personajes. Sin embargo, esto no significa que sea más aburrida que el resto del libro, sino que en realidad es bastante disfrutable, más que nada porque está repleta de diálogos muy ingeniosos y divertidos. La comedia de hecho es otra de las grandes bazas que tiene este libro, y aunque a mí personalmente no me hace mucha gracia, supongo que alguno se reirá con algún chiste tonto. Debo admitir que una de mis partes favoritas de toda la novela es lo que pasa luego de que los ancianos reciben sus nuevos cuerpos. No voy a decirlo porque YouTube es muy delicado para estas cosas, pero no es difícil de imaginar. Piensen en lo primero que harían ustedes si fueran unos ancianos de más de 70 años y de repente rejuvenecieran, con un cuerpo mejorado, más atlético, más sexy. Creo que ya me van entendiendo. No obstante, creo que lo más atractivo del libro es justamente la acción, las batallas que existen y más que nada la forma en que el autor las narra, pues es muy gráfico y no resulta difícil para nada imaginarse lo que estás leyendo. Y es con esto, con los disparos, las batallas, que John Scalzi nos describe de manera bastante eficaz la dura realidad de la guerra. Hoy en día existe gente que parece tener demasiado idealizado algo como los conflictos bélicos. Ciertamente, en las guerras a lo largo de la historia se han formado mitos y héroes, pero estos casos son la minoría comparados con todos los que murieron o sufrieron a causa de estos enfrentamientos. Y Scalzi hace, en mi opinión, una buena labor al demostrar esto, pues los personajes, incluido el protagonista, pasan por varias crisis a lo largo del libro, donde se cuestionan si lo que hacen está bien, si todavía son humanos y cosas similares. Y sobre todo, aquí la gente muere. Como en la guerra de verdad, no esperen que los personajes sobrevivan demasiado. No importa si acaban de aparecer en ese mismo capítulo o llevan desde el inicio del libro, la crudeza de la guerra se refleja justamente en esto, en que nadie está a salvo, no importa si ahora tienen cuerpos mejorados, pueden morir en cualquier momento y pasa mucho a lo largo del libro. También se toca, aunque de manera un poco superficial, los dilemas éticos que hay en la manipulación genética. Es algo que me hubiera gustado que se explorara un poco más, pero solo un poco. Algo que considero personalmente un punto malo del libro son los momentos más duros y melancólicos, que también existen. Como ya dije, muchos personajes mueren, pero es difícil sentirse mal por ellos, pues a muchos acabas de conocerlos. Solo hay una muerte en todo el libro que me hizo sentir un poco mal, pero no diré cuál es para no hacer spoiler. El autor a veces se esfuerza mucho por hacer que los momentos de tristeza y melancolía que pasan los personajes los sintamos nosotros, pero al menos en mi caso no funcionó, y no sé si es que yo soy un monstruo insensible o el escritor no hace un buen trabajo con esto. Yo tiendo a creer más en la primera opción porque no es fácil hacerme sentir cosas tristes cuando leo, así que asumiré la culpa. Le concedo a Scalzi que al menos no quiso plagar el libro entero de estos momentos sentimentales, eso sí que me hubiera molestado porque la trama del libro no estaba girando hacia allá. Algo de lo que no he hablado mucho a lo largo del video, pero es importante, es el factor de la ciencia ficción que hay en la novela, el cual es bastante. Ciertamente, el escritor aquí usa muchas palabras raras que en el fondo tal vez no tengan mucho sentido, pero bueno, lo cierto es que tampoco resulta muy molesto. Los avances tecnológicos de los que se hacen gala resultan bastante geniales, y aunque en algunos hay que forzar más la incredulidad que en otros, al final se puede decir que todo es creíble. Como dije al principio, la novela en muchas ocasiones parece una película, llena de acción y donde a cada momento está pasando algo. Esto produce que todo avance muy rápido y al final lo cierto es que uno se queda con las ganas de que se hubiera explayado más en algunas cosas. Sientes que todo fue demasiado al punto y que te hubiera gustado que el autor se distrajera un poquito con algún desvío que sirviera para expandir su universo. Esto se nota particularmente al final. Yo compré la versión de Kindle y los que tengan este aparato saben que te dice qué porcentaje de libro has leído. Pues bien, cuando entré como al 90% de la novela, no tenía ni idea de cómo iba a acabar todo aquello, pues al parecer había una batalla por librar, pero al mismo tiempo no veía la forma en que los humanos pudieran ganarla. Así que pensé que esa batalla se llevaría a cabo en el siguiente libro,
pero luego recordé que era autoconclusivo y que estos personajes ya no aparecerían en el próximo. El caso es que a fin de cuentas todo se resuelve de una manera bastante apresurada. Al leerlo me pareció como que el autor tenía otra cosa que hacer, tal vez él estaba quemando la comida, y finalmente decidió acabar su libro con el menor número de palabras posibles. Esto me pareció una lástima porque bien pudo haberse dejado llevar y explayado un poco con otras cuantas páginas para dar un final más satisfactorio. Aún así, y ya para terminar, debo decir que me parece un libro bastante recomendable, sobre todo para los amantes de la ciencia ficción y que busquen algo menos pesado de leer. Es muy ameno y aunque comete errores puntuales, la verdad es que creo que se debe más a que fue su primera novela que a que sea un mal escritor. Sin embargo, tampoco esperen una obra maestra, está lejos de serlo y no creo siquiera que fuera la intención de Scalzi cuando la escribió. Si esto fuera una película, como ya lo he dicho, lo calificaría más bien como un blockbuster de verano, pero bien hecho, algo con lo que pasas un buen rato mientras lo estás leyendo, te ríes, te emocionas y disfrutas de los momentos épicos, pero que al acabarlo no sientes que te ha cambiado la vida, sino que simplemente lo recordarás como algo que disfrutaste y ya está. Y lo cierto es que me dejó con ganas de leer la segunda parte de la serie, lo cual espero hacer pronto. No sé si voy a hacerle reseña para el canal, ya veré en el futuro, dependiendo de qué tal me parezca el libro. En fin gente, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado el video, si fue así ya saben, denle un like, comenten, suscríbanse, compártanlo y todo eso que se hace con los videos de YouTube. Yo me despido por ahora, nos vemos en el siguiente video, no sé cuándo, espero que sea pronto, adiós.